Lo cierto es que hace mucho tiempo que esta ruta te conduce al medio de la nada. Vos venís, te van anunciando a 500 metros, fin del camino, llegas acá y se terminó el camino. La ruta que no te lleva a ningún lado, está en el medio de la nada. Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Esta ruta fue construida en el 2009 por la empresa Cangue y Costilla del empresario Lázaro Báez. Costó 79 millones de pesos y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Es una ruta que está hace muchísimos años, no se inauguró nunca. Como vos ves, esto no es una mentira, nosotros acá estamos parados en el medio de la nada. El proyecto original era que la ruta fuese el acceso directo a un aeropuerto, pero aún no existe. En algún momento hubo una intención o una proyección de que Puerto Deseado tuviera un aeropuerto como corresponde, que de hecho no lo tiene. 2009 y 2010 se paró la obra, quedó así como está hasta ahora. Nunca más se dijo de qué era o a dónde iba o qué se iba a hacer, o si en algún momento se iba a replantear o se iba a hacer otra cosa. Aunque suena insólito a la ruta que no conduce a ningún lugar, los concejales de la ciudad le pusieron nombre y apellido. Esta le pusieron el nombre en honor al presidente que ya no lo tenemos, Néstor Kirchner. ¿Y quién la construyó esta ruta? Cangue y Costilla, que es lo mismo que Austral Construcciones. ¿Que pertenece a quién? Y a Lázaro Báez, todos lo sabemos. A los habitantes de Puerto Deseado también les prometieron que la polémica ruta sería la puerta de entrada a un parque industrial, pero hasta ahora solo figura un cartel. Es más, no sabemos qué industria puede llegar a venir si la localidad no tiene agua. Se podría haber invertido en un colegio más, por ejemplo en asistencia al hospital, que en realidad está haciendo falta, como los jardines que tienen problemas edilicios y un montón de cosas más que te puedo enumerar, que hoy está sufriendo la localidad, gracias a que el dinero de Santa Cruz se invierte en otra cosa y no en las necesidades del pueblo. Nosotros en Puerto Deseado se han anunciado muchas veces cosas y después no pasa nada, quedan el anuncio, obras que se han inaugurado 3 millones de veces y después no pasa nada. Y si vos pasaste por el parque industrial te habrás dado cuenta que no hay nada. ¿Y vos cómo calificarías esta ruta que termina acá? Yo hasta ahora no sé bien, digo, lo podrá utilizar la gente que está aprendiendo a manejar, utilizarán los ciclistas para entrenar, utilizará la gente que quiere salir a caminar, a la gente que ve por acá les será cómodo. La verdad que es un desperdicio. Produce impotencia, porque quisiéramos decirle a grito las necesidades que tenemos. Hacia el norte de Santa Cruz está la Ruta Provincial 47. Tiene una extensión de 170 kilómetros, atraviesa una región desierta de la provincia y conecta la Ruta 281 con la Ruta 3. En 2011, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció su pavimentación, pero el 80% todavía sigue siendo de ripio. Este es el kilómetro 70 de la Ruta Provincial 47. En este punto se divide la licitación que fue adjudicada en 2011. De aquí para allá, la empresa Cangue y Costilla. Y de aquí hacia atrás, la empresa Austral Construcciones. Las dos pertenecen a Lázaro Báez. La obra está presupuestada en 1.200 millones de pesos. Es la ruta más cara del país. No muy lejos de esta ruta hay otra obra polémica del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Es la autovía que une Radatili con Caleta Olivia, un proyecto anunciado en 2006 que jamás se concluyó. Y lleva ya casi más de 7 años. La obra tiene un presupuesto de 126 millones de pesos, pero solo se hicieron 6 kilómetros. Bueno, hay un misterio importante en razón de esta obra, ¿no? La empresa que está realizando la obra es Austral Construcciones. Después, respecto a cómo fue adjudicada, los montos finales de la obra, los plazos de ejecución en los diferentes tramos, de eso no se conoce nada. Eso creo que es lo más misterioso de esto. Después está todo
en el juego de la obra pública. Y los santacruceños sabemos cómo se maneja la obra pública y cómo los Kirchner han manejado la obra pública. ¿Cómo calificarías esta situación de una obra que iba a unir dos ciudades atrás y que no se concretó y que encima fue adjudicada a un empresario amigo del poder? Y creo que es nefasto. El empresario solo, por sí solo, no puede hacer esto. Acá hay una convivencia directa con el Estado nacional y con el Estado provincial y municipal. Ese modelo nación, provincia, municipio, creo que acá deja bien a las claras que hay una connivencia para que el empresario pueda manejarse libremente o pueda cuadruplicar o sextuplicar su capital. Yo digo algo que algún periodista a nivel nacional dijo alguna vez. En Santa Cruz no hay ningún empresario que se haya hecho millonario sin el consentimiento del matrimonio Kirchner. Fin del camino. Para el final, fin del camino, está bien, fin del camino, pero lo que no fue fin era la recaudación, ¿no? La capacidad para succionar los dineros. Tenemos algo sobre Rossi, este hombre que salió diciendo primero que él no mentía y que los dos que hablaban, tanto el Ascar como Fariña, eran mentirosos, después que no los conocía y después salimos con que él no sabía de dónde se contaba el dinero, ni sabía de qué le hablaban, después sale él contando la platita. Pero aparte se sentía incómodo cuando la prensa le preguntaba, decías, por favor, no me siento incómodo, con cara de... No toquen mi susceptibilidad. Sí, tengo familia. Pueden herir no sé qué cosa, bueno, pero ellos no han tenido ningún problema en nosotros. Pero viendo esto, les voy anticipando lo que va a pasar en un rato. Nosotros tenemos la declaración del ex presidente del Banco Central, el señor Juan Carlos Fábrega, en donde manifiesta cosas que son muy llamativas respecto de lo que es la deuda y particularmente de la intención de bancos nacionales y su asociación, en la cual han hecho una propuesta para que ellos, nuestros bancos, se hiciesen cargo con un monto muy inferior, pero yo no les quiero quitar la exclusividad a la nota. Y después, respecto a la estructura de la deuda, Alcira Argumedo nos va a hacer el cierre antes de Nelson Castro o después de Nelson Castro, en donde nosotros vamos a entender qué es lo que pasa y en qué significa la deuda propiamente dicha, ya que yo lo he manifestado repetidas veces, y no producto de estas circunstancias, sino que desde hace años lo vengo diciendo, que en el 2000 le ganamos el juicio a la deuda por instancia del periodista Alejandro Olmos, ese juicio que lo manejó y lo condujo el juez Jorge Ballesteros, y ese juicio se ganó. Se demostró que la deuda no existe. Pero de esto vamos a hablar ya sobre el cierre. Tenemos un mensaje de un televidente. Ignacio, te escuchamos. Claro que sí, Maca. Se comunicó Roberto de Barrio Santana, tirando un dato importante a agregar. Él dice que se haría más eficaz la justicia argentina si se implementaría algo que está en nuestra Constitución, pero que sin embargo a pleno 2016 todavía no está en ejecución, que es el juicio por jurado. Es decir, reunir a X cantidad de personas en los juicios para tener una devolución más eficiente, ¿no? Bueno, claro, estamos en Argentina, se los coimerían a todos los jurados, creo. Se los comprarían. En contra de calcule que lo tengan que juzgar a este sujeto que tenemos. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada al aire. Bien. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Estoy escuchando todo el tema y todo el día del tema del dinero nuestro, de cada uno de los argentinos. A mí me parece que lo más necesario en este momento sería que se impulse el haber de nuevo tomar posesión del dinero que es de todos los argentinos, no es de la Cristina, ni del Lázaro, ni de los otros, ¿no? La justicia, yo a mí no me interesa si los mete presos, lo que me interesa es recuperar el dinero y después, bueno, seguir las actuaciones, pero primordialmente tendrían que incautar de nuevo el dinero si todos estamos sabiendo que es el dinero nuestro. Muchísimas gracias. ¿Cómo su nombre? Mi opinión, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Diputado. Bueno, esta es la clave, aunque lamentablemente en tantos años de hacer esta operación, porque aclaremos que esto no es que un día contaron tantos millones de pesos. Esto se hizo durante años de contar todos los días millones y millones. Y se hace referencia también en toda esta parafernalia de información
que este dinero estaría en paraísos fiscales. Así Por es. supuesto que abajo del colchón donde duerme Lázaro Báez, la expresidenta, sus hijos, etcétera, no vamos a encontrar nada más que chinches. La plata se la han llevado fuera del país, lamentablemente, como suele ocurrir. Algún día, quiera Dios, tengamos justicia en este país. Algún día. Justicia. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de este personaje que mencionaba Raúl, de Rossi. Raúl, el ex de Iliana Calabró. Bien. ¿Es así? Bien. Veámoslo a Rossi. Fabián Rossi, vuelo con Boinbasser. A ver, ¿qué es de la vida de Rossi hoy? Hace mucho tiempo en Panamá. Mucho tiempo. Tenía una depresión absoluta, tenía problemas con los hijos. La otra vida, digamos. La otra vida. Sus hijos de acá era como que ya estaban entendiendo lo que pasaba, mamá llorando. Y yo vuelvo a ratificar lo que te dije antes y que lo decía Ventura. Yo no la conozco, Iliana. Yo tuve solamente una historia que te la voy a contar. Yo había publicado el tema de Fariña con Lázaro Báez un año antes que lo saque La Nata. En Diario Veloz tuvimos varias reuniones con Helblum, pero si esto sale, si esto no es cierto, le digo, mira, no hay forma de comprobarlo. A Chiche lo conozco hace muchos años. Bueno, fuimos al frente. Cuando vengo a Infama, que me llaman por ese tema, hacían cola para pegarme. Estaba Feudal, estaba Marina Calabró. Y en un momento Marina me dice, tu cuento suena como una fabulación total. Y yo la miro y me comí la lengua porque digo, si vos supieras que tu cuñada... Y nunca quise tirar arriba de la mesa. Me pareció... Estás hablando de un año antes que se conozcan los primeros testimonios. Exactamente. Que empezaron a destapar todo. Que por suerte los chicos de Infama después reconocieron que todo lo que habíamos hablado ahí, todo lo que yo había dicho era cierto. Así como Fabio Serpa, Boinbasser tenía razón. Pero estaba Marina Calabró y yo digo, no le voy a tirar lo de tu cuñado. Porque es hacerle un daño a una familia, que es lo que hizo después, en definitiva... que dice que son dos delirantes y qué sé yo, bueno, con esa cara de boludo, en definitiva terminó jodiendo. Por eso yo no creo la cara de boludo ni la cara de vivo, ni las actitudes de tener mucha plata por izquierda sea de tipo inteligente. O sea, van de la mano más allá de la condición. Y sí, todos están al tanto de lo que, a ver, si vos está sucediendo. Si vos haces dólar a tus hijos, sos un tarado, sos un mal bicho, por más que hayas tenido una fortuna en el bolsillo. En repetidas oportunidades yo hablé del tema de la deuda externa y para lograr comprender qué es lo que significa este pago que se ha gestionado en esta última etapa de la deuda esta, porque se perdió el juicio y se perdió el juicio por un capricho, o al mismo tiempo tenemos que entender que alguien ha hecho negocio desde acá, desde nuestro país, con la cotización y convertido en deuda ejecutada, porque ya tenemos la sentencia en primera instancia y por la Corte. Pero escuchémoslo hablar al expresidente del Banco Central, el señor Fábrega, en donde una entrevista con Nelson Castro aclara de qué se trata esta deuda para ver si nosotros no la pagamos o por qué la estamos pagando en el presente y qué es lo que se hizo en el pasado cuando hubo una oportunidad de arreglar antes de que nos hagan el juicio, antes de que tengamos la condena. Vamos al video. Pasó. Fue complejo el panorama porque si bien es cierto uno conocía en aquel momento la situación vinculada a la cláusula Rufo, que tenía vencimiento el 31 de diciembre del 2014, no es menos cierto que esa posibilidad de dar ese salto venía de la mano de un grupo privado que tenía interés en resolver el problema comprando esa deuda a los holdados, a los buitres. La verdad que se trabajó en unos pocos días con ese ejercicio y se encontró la posibilidad de que los bancos que estaban en la Asociación de Bancos de ADEVA, de los bancos privados nacionales, a quienes nosotros en todo caso también le habíamos hecho notar nuestro particular interés en que se involucraran y ver si podían ayudar a resolver el problema. ¿Por qué se pensó que ADEVA podía ser el grupo de bancos que ayudara a resolver este inconveniente y comprara aquel pasivo a los buitres? Simplemente porque eran bancos privados nacionales que tenían la resolución en la Argentina del problema, lo podían resolver en forma inmediata,
no tenían esa misma posibilidad los bancos privados extranjeros, porque tenían en la mayoría de ellos la necesidad de resolverlo a través de sus casas matrices en el exterior, y por supuesto que no se podía invitar a Vapra, porque ahí participaban bancos públicos, que en todo caso eso sí que podía traer como consecuencia una interpretación sobre la cláusula Rufo. Está muy claro. Que le recordamos a la gente, la cláusula es que permitía a los que habían arreglado en el canje pedir más plata si había algún otro que ganaba más plata, ¿no? Dígame, doctor, ¿cuánto iba a salir? ¿Cuánto tenían que poner los bancos en aquel momento? En aquel momento, si bien es cierto lo que estaba en juego era menor, pero porque todavía no estaban los Me Too, en aquel momento era un arreglo que involucraba 1.653 millones, pero que con intereses eran 1.700 y algo de millones, y el acuerdo que estaban haciendo era un acuerdo que permitía comprarse con 1.400 millones de dólares. Esa compra la hacía la totalidad del grupo de los bancos de ADEVA. Era una cosa que a nosotros también nos parecía que era muy bueno que se involucrara la totalidad de los bancos. Y la verdad que se llegó a un punto en las conversaciones que hasta en algún momento los bancos de ADEVA solicitaron al Banco Central la posibilidad de transferir 200 millones de dólares con el objeto de llevar a cabo un acuerdo con los buitres, acuerdo que generaba un paréntesis que lo llevaba hasta el 28 de febrero y que por supuesto esto permitía saltar la cláusula Rufo, hacía que la Argentina no entrara en aquel default técnico y claramente permitía una situación absolutamente distinta para el país. Recuerdo muy bien esta situación que se dio el año pasado, cuando se discutía todo esto que se venía encima al país, ya venía el default y era lo que menos queríamos. Yo obviamente estaba en el Congreso en otro bloque, totalmente opuesto, y aún así, dos miembros de nuestro bloque viajaron con la comitiva oficial, junto con otros partidos, los socialistas inclusive, para apoyar a nuestro país. Y misteriosamente, se dio la orden de no aceptar el ofrecimiento de los bancos argentinos. Todo es negocio. Todo Con eso es estaría injusticia. arreglada la deuda. Con eso no habría juicio. No existiría todo lo que pasó después. Diputado, tenemos una llamada al aire. Muy buenas noches, ya. ¿Con quién tenemos el gusto? Guillermo, quiero hablar con el diputado. Muy bien, ¿cómo no? Doña Edmunda, su voz. ¿Qué tal? Guillermo, recién lo veo. ¿Cómo anda usted? Y bueno, ya lo ve, enojada con todo lo que se ve, que mi Argentina es riquísima, ¿no? Es millonaria. Y mira lo que pasa en nuestra Argentina. Y luchar tanto por la democracia. Así es, doña Edmunda. Nosotros nos conocemos, Guillermo, y usted sabe quién soy yo. Doña Edmunda, ¿no? ¿Cómo no voy a saber? Así que imagínese, escucho todo lo que pasa. Mejor apago los televisores, porque más vale que se ha ido la mujer esta. Más vale que se ha ido y que nunca más vuelva. Ahora hacen problema con este hombre que ha llegado. Y bueno, ya el señor está tan cansado y dice, bueno, acá se terminó. Y acá el hombre tiene, acá lo que se necesita es fuente de trabajo. ¿Por qué no hacen andar los ferrocarriles? Vuelve otra vez IPF, no dádiva. Acá lo que la gente quiere es trabajar, ganar el pan con el sudor de la frente, como dijo el señor. Entonces, Guillermo, a mí me pone violenta de ver todo y escucho con esta mujer, que nunca más vuelva esa mujer. Ahora nosotros la estamos manteniendo, que dice que son peronistas de la primera hora, de la segunda hora, de la tercera hora y de toda hora. La estamos manteniendo, la mujer de Perón en España, va la plata de acá y ella chocha. Y acá la gente diciendo dádiva. Acá lo que hay que hacer, Guillermo, es trabajo. A eso lo que yo el otro día salí en el Canal 2 y le dije, acá quién iba a ser el intendente, es Guillermo Durán Cornejo. Él sacó le sacó el 22% más que el gobernador. Pero es como decía Roberto, que ha muerto, la política es sucia y yo la ensucio más. Y es verdad. Aquí verdaderamente el intendente iba a ser Durán Cornejo, porque él sacó el 22%. Ganó y más que el presidente.
Así que por eso lo que ahora este muchacho, este intendente, no quiere sacarle nada al amigo Isa. ¿Por qué? Porque dice que han estado juntos en la política, que han andado tantos años. No, señor. El pueblo quiere saber a dónde está la plata de nosotros en la época que se ha puesto todo para Isa. Doña Edmunda, el pueblo quiere saber de qué se trata. A título de despedida con Doña Edmunda, una señora de... Le tengo un enorme aprecio. Un abrazo grande. ¿Cuándo va a salir el Canal 2? Vamos a ver que se levanten las presiones desde el gobierno para que no salga en ningún medio. Dios quiera. Y aprovecho para agradecerle a este canal que sí me invita. ¿Y la radio cuándo va a salir? Mejor no me pregunte hoy. Bueno, está Edmunda, quédese tranquila que está saliendo ahora. Quédese tranquila, Edmunda, que está saliendo ahora el diputado por Canal 7 y la 100.1 MHz. Un segundito, diputado, tenemos mensaje de texto, Ignacio. Macarena, continúan llegando los mensajes. Alguien que está molesto con el diputado Cornejo, ¿no? Dice, vende patria a buenas y malas. La patria de Cristina fue apartada de la causa que se quería ensuciarla. Que comente algo sobre Macri y sobre el correo en la era menemista. Mensaje para el diputado Cornejo. Bueno, qué bien que existe esta libertad para decir lo que se quiera. Pero ahora estamos hablando de esto. Y no me voy a referir a otras cosas para distraerme, de ninguna manera que no. Vende patria. Está bien, entonces ¿con qué calificativo podremos manejar a esta gente que estamos poniendo al aire? Nicolás Wiñaki nos va a explicar en un video, que es el último, no el último video de esta noche, porque tenemos después el cierre de Arcila Argumedo, que es muy importante, es una militante y diputada del Proyecto Sur. Nos va a explicar cómo hizo López para no pagar impuestos. ¿Alguien se lo facilitó o él decidía hoy no pago y le caía el fisco y le decía el director el jefe de la AFIP o la gente que estaba encargada en cualquier área de los impuestos lo perseguía? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo lo hizo? Lo escuchemos a la investigación de Nicolás Viñas. Si no, Cristóbal López. Vos hablaste de una banda hace un rato. Cristóbal López es como Lázaro Báez en este sentido. Efectivamente es un socio comercial de los Kirchner. Igual que Lázaro Báez, que le alquilaba los hoteles. Eso, bueno, un socio comercial blanqueado. Blanqueado. Aparte de lo que uno presume. Eso sí, es blanqueado. Hay un hotel, lo nombraron recién, El Retorno, que lo compró Lázaro Báez con esa empresa que se quedó con la plata de la nafta, inversora MIS, que se comprobó en la justicia que la plata que entraba a ese hotel iba después al hotel de los Kirchner. Vos dormías en lo de Cristóbal y cobraban los Kirchner. Esto hay un contrato y es así. Lo alquiló Romina Mercado, ¿no? Desde la ahora, formalmente los hoteles estaban asociados, sí. Sí. Claro, están asociados. Está el contrato. Eso está en la causa de Sur. Eso está en la causa de Sur y lo complica muchísimo porque es inexplicable. Además, ¿sabes en cuánto se lo alquilaba al hotel al socio de Máximo Kirchner, que es además su empleado? San Felice se llama. 15.000 pesos. 15.000 pesos. 15.000 pesos. O sea, el jefe de la FIP, la jefa del jefe de la FIP, que perdonó a Lázaro Báez en todo esto, era además socia de Cristóbal López. Por eso se decía también el guión del primer tape, que igual que Lázaro ayudó a aumentar el patrimonio de los Kirchner. Cristóbal López conseguía estos beneficios y algunos otros, ahora vamos a hablar del juego, aumentando el dinero que entraba en el Alto Calafate y alquilándole la mayoría de los inmuebles que tienen los Kirchner. Fabián de Sousa, el socio que de ahora tal vez se quede con las empresas más complicadas a partir de lo de la FIP. O sea, hoy y los medios, sí. ¿No? En la división. ¿Dónde vive? En el Madero Center. Abajo de donde se veía esa gente contar la plata. Abajo de la Rosadita. ¿En qué departamento? El de Cristina Kirchner. ¿Le alquila el departamento a Cristina? Le alquila el departamento a Cristina. A través de Máximo, que él lo conoce muchísimo, y de San Felice. ¿Entendés? Socio. Cuando hablamos de la banda, lo que queremos decir. Exactamente. Que hay negocios, algunos obvios, otros aparentes, otros ocultos, pero que de última son todos los mismos. Le alquila también otros inmuebles que tienen en la capital federal, siempre a precios más altos que los del mercado, y bueno, lo de los hoteles lo complica. Ahora, además de lo de la nafta que dio a conocer La Nación, Cristóbal López
esto es como un sistema para él. Siempre en todos sus negocios deja de pagar impuestos y después consigue moratorias. Y crece en base a los impuestos que debe. Exactamente. Nunca, jamás, Cristóbal López pagó el impuesto a los ingresos brutos de sus tragamonedas en la ciudad de Buenos Aires. Nunca. Nunca. Los tiene desde el 2003. ¿Y pero que desde que los tiene los refinancia? No, no los paga. Sí, directamente. ¿Por qué? Cuando se reformó la Constitución en el 94, la ciudad dice que el juego es competencia de la capital federal, la presidencia dice que no. Bueno, aprovechando ese choque judicial, él no pagó nunca esos impuestos. Nunca. Tiene 4.500 máquinas tragamonedas solo en el hipódromo, que además Néstor Kirchner le prorrogó hasta el año 2032. ¿Sabes cómo? Diciéndole, yo te lo doy hasta el 2032, pero poné 1.500 máquinas más. Que es como decirle, gana más dinero y yo además te voy a ganar por más tiempo. Bueno, ahora el gobierno de Macri, cambiaron los tiempos políticos. Macri convivió con Cristóbal López sin poder entrar nunca al hipódromo ni al casino flotante. No podía mandar un inspector, porque Cristóbal López no lo dejaba entrar. O sea, tampoco se sabe bien cuánto ganan esas máquinas. Ahora el gobierno promete cambiar la ley y darle la potestad, la competencia del juego a la ciudad y intimar a Cristóbal López para que pague los impuestos que debe. Con punitorios, la cifra de ingresos brutos da 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Sin los punitorios, sin los intereses, da alrededor de 5.000. Bueno, ahí se abrirá una negociación. En algún momento Macri también convivió con esta falta de pago y se generó como una especie de adenda en la legislatura. Ahora las cosas cambiaron. Además se lo va a auditar todo lo que supuestamente gana en los casinos y en las tragamonedas. ¿Pero eso se auditaba antes? Con una empresa muy ligada a Cristóbal López. Va a haber una licitación internacional. Era el angelito que se de atrás. Claro. El Chegaray, el hombre de la FIP. Sí. Bueno. El ex hombre de la FIP. Sí, ahora está en la Auditoría General de la Nación. Ahora en la Auditoría General. Bueno, Chegaray tenía una jefa que era Cristina Kirchner, que era socia de Cristóbal López. A ver, hablaron del Banco Finansur. Ese banco se aprobó la venta hace poco. Lo había comprado antes y se aprobó hace poco. Tardaron mucho en aprobarla porque hay un tema ahí. En el artículo 2 del Manual de Lavado de Dinero para Niños, dice, vos no podés tener casino y un banco a la vez, porque es como, tenés a Gardel y a los guitarristas, digamos, ya está, tenés todo el negocio cerrado. El uno dice, no te podés tener en hoteles y llenarlo con habitaciones vacías, pero lo hicieron igual. Bueno, ¿quién es el síndico? ¿Quién era el síndico del Central cuando aprobaron la venta? Que podría haber hecho objeciones, no podría haberla frenado la venta, pero podría haber hecho objeciones. Hugo Álvarez se llamaba. Contador de la cadena hotelera de los Kirchner y de Cristóbal López. Ah, mira, o sea, qué casualidad. ¿Viste? Había conseguido 2 trabajos justo. Qué chico es el mundo. Sí. Es muy fuerte el tema del juego, veremos cómo evoluciona. Cristóbal López hizo lo mismo, por ejemplo, en Mendoza. Es el máximo deudor de ingresos brutos y sellos en la provincia de Mendoza. En Rosario es un hotel muy grande, lo entregó tarde, esto era una licitación. Hicimos en su momento un programa sobre los casinos, ¿te acordás? Sí, claro, obvio. Sí. Hay gente que dice que no lo investigamos, a Cristóbal López. Ah, bueno. El casino de Rosario lo entregó tarde. No, pues me acordaba ahora del casino de Tierra del Fuego, que era un desastre. También, claro. es como un sistema, obviamente basado en ¿qué? En que los organismos de control y el Poder Ejecutivo Nacional, hasta ahora, hasta diciembre, lo manejaban sus amigos, los Kirchner. El primer gran negocio que tiene Cristóbal López, y esto lo cuenta Luis Majul en El Dueño, es gracias a un teléfono que levanta Néstor Kirchner, habla con gente de una empresa de Pérez Compact y le dicen contraten a Cristóbal López, que se estaba por fundir con una empresa que tenía con Fabián de Sousa, que es ahora una perforadora petrolera. Sí. Ahí se salva y Cristóbal López le dijo esto Majul en el libro, voy a estar agradecido a los Kirchner de por vida. Bien, nos preguntan. Bueno, pero el tema de la corrupción no es de hoy, no es de ayer, no es de los últimos 10, 12 años, 14 años. La corrupción es una herencia. ¿Vio como uno hereda los ojos de mamá, el pelo de papá, viene en el ADN? Parece que la corrupción va pasando también de presidencia en presidencia, o de partido en partido, o de generación en generación, pero lo explica muy bien Nelson Castro en su editorial La herencia de la corrupción.
muchos dicen el gobierno de los Kirchner fue el más corrupto de la historia. Hubo muchos gobiernos corruptos. En Argentina, el de Menem fue un gobierno muy corrupto. ¿Y cuál es el problema? El problema es la corrupción y la impunidad. En la Argentina los jueces actúan cuando los funcionarios dejaron el poder. El juez Casanello es un ejemplo, mamarracho. Lo digo con total respeto, digo, descriptivo. Un hombre kirchnerista que, mire usted lo que ha hecho. ¿Y cuál es el problema de esto? La corrupción no es algo gratuito para la sociedad, porque si fuera algo que, bueno, fulano se robó esta plata, pero después todos tenemos cloacas, servicios, educación, esto, aquello, un bienestar de vida, fuente de trabajo y demás, es moralmente reprochable, siempre es moralmente reprochable, pero desde el punto de vista de los efectos sobre la sociedad es inocuo. El problema es que no es inocuo. El problema es que cuesta. Cuesta calidad de vida, cuesta vidas. ¿Escucharon ustedes lo que decían los de Caleta Olivia? Rutas que no van a ninguna parte, rutas en mal estado donde la gente puede perder la vida. La corrupción mata, en Argentina no es una frase, es una realidad, que ya la sabemos, no solamente desde Cromañón, desde mucho antes. El problema, además, es que el funcionamiento de los poderes en la Argentina hace a todo esto aún más grave y peor. Cuando la justicia actúa, hay ya un freno. Alguien dice, ojo porque nos puede pasar esto. Cuando en un país quien tiene el poder lo tiene en forma absoluta, ahí está el problema. Los Kirchner tuvieron un poder absoluto. El 54% lo interpretaron no como una obligación para, digamos, ser esclavos de la ley, sino que lo interpretaron como un signo casi monárquico, imperial. Dijeron, somos los dueños. Néstor Kirchner fue un corrupto y, por supuesto, el apogeo del poder le permitió desarrollar a él, a su esposa y a la estructura que generó toda esta mecánica de poder infernal. Y esto es lo que hoy, que durante mucho tiempo, algo que durante mucho tiempo vimos los periodistas y denunciamos, hoy lo ve todo el mundo. Ya no hay que necesidad de decirle, el Ascar me dijo tal cosa, Fariña. Ya lo que diga Fariña en cuanto a desmienta el Ascar y demás, no sirve de nada, están los hechos, que son potentes, y que demuestran que en la Argentina se hizo carne una famosa frase del Lord Acton, que decía, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que hizo el kirchnerismo. Bueno, esto realmente no puede menos que entristecerme a mí, y yo sé que a cada uno de ustedes en sus casas, haber escuchado todo lo que se ha dicho en este programa. Pero nos tiene que dejar algo, nos tiene que dejar algo. Yo quiero contarle algo, Raúl. El año pasado, cuando tuvimos estas campañas, todo un año de campañas, cuando yo venía a este canal me decían, no hables mal del gobierno, no hables mal de la señora Cristina, no digas, porque me decían que si yo hablaba mal, la gente todavía la quería mucho y me iba a ir en contra de mí. Y la verdad que a mí me parecía espantoso callarme de algo que yo sabía que estaba ocurriendo en mi país y para ver que me voten o no me voten diciendo algo que era tan grave. Y nunca me callé. Y aquí en este canal jamás me dijeron no hables de esto, no hables del otro. Por eso yo le agradezco tanto a Raúl que me sigue invitando, a pesar de que muchos otros tienen orden de no invitarme. Les agradezco muchísimo, Raúl, haberme invitado no solamente a este programa, sino a todos los programas que me has invitado. Y me alegro no haberme callado. Me alegro no haberme callado porque
el tiempo me dio la razón y ahora me siento bien de haber podido hablar de todo lo que sabía que pasaba en mi país y era horrible. La corrupción, como dice este señor que acaba de hablar, mata. Cada vez que no hay plata para esto, que no hay plata para el otro, que no hay plata para el más allá. Cuando se mueren los niños, cuando hay gente que se muere de hambre, la corrupción mata. Tenemos una llamada. Así es, estamos en comunicación telefónica con un colega, un amigo, periodista, conductor, que lamentablemente no pudo estar presente aquí en el piso, pero está allí detrás del teléfono, Walter Videla. Walter, muy buenas noches. Buenas noches. La verdad, las disculpas de caso, ¿no? Situaciones particulares impidieron que pudiese formar parte realmente de ese lujoso panel, ¿no? Felicitaciones para Raúl, para vos y por supuesto también para el diputado Guillermo Durán Cornejo. Un programa lleno de matices interesantes y realmente reflejando una triste realidad argentina, ¿no? Mi pregunta de alguna manera va dirigida para todos ustedes. Esto que está pasando en el orden nacional, donde se hablan de Cristóbal López, Fabián de Sousa, Lázaro Báez, personajes que realmente son nefastos para la República Argentina, y también donde hay medios como C5N, por ejemplo, que está involucrado en un realmente fango inmenso, y que también se está hablando sobre el gran negociado del PAMI, que también embarraría, ¿por qué no?, a la provincia de Salta. ¿Cuál es la lectura que usted le ofrece más allá de pensar? En mi caso, pienso que la justicia tiene realmente un rol importantísimo. Y me hace pensar si realmente el peso no es demasiado para los que están conformando hoy la administración de la justicia. No sé si ha quedado claro de alguna manera mi preocupación y también esta pregunta que se la traslado para ustedes. Claro que sí, Walter. Muchísimas gracias por tu intervención aquí en Palabras y Verdades. Muchas gracias. Bien, Raúl. Yo creo que este pedido y punto de vista de Walter va a merecer un programa, no una respuesta rápida a lo del PAMI. Estamos hablando de 400.000 muertos que tenían figurando como gente que se asistía y esa plata iba a parar al bolsillo de estos ímprobos e incalificables personajes de los cuales estamos hablando, o algunos que no estamos nombrando, pero que formaron parte de este equipo que se podría llamar banda. Señores, les presento, para conclusión de ustedes, y agradeciendo la presencia del diputado Durán Cornejo, la coconducción de Macarena Liassi, la negra. La conducción de Raúl Belmont. Bueno, alguien me tiene que presentar. Bueno, pero hasta acá que está el camino. Alcira Argumedo dando la base filosófica para que nosotros entendamos qué es lo que pasó, y esto cierra un poco con lo que yo vengo sosteniendo desde hace años. La deuda externa, una deuda inexistente. Cuando aparecen esas personas que dicen nosotros honramos lo que debemos, no saben lo que están diciendo realmente, porque la deuda, hemos empezado el gobierno de Menem con 55.000 millones de dólares que dejó Alfonsín, y después de vender todo el patrimonio terminamos con 170.000 millones de dólares. Luego hubo un proceso de cancelaciones parciales y Kirchner en el 2003 arranca con 110.000 millones de dólares de deuda. Y después de pagar la deuda, terminamos debiendo 230.000 millones de dólares a la fecha, más los 20.000 millones que se están negociando, que no quisieron pagarlo por la vía no punible que planteaba ARBA, la Asociación de Bancos de la Argentina. Hay que escuchar a Alcira Argumedo porque hay que comprender cuál es la base perversa que tiene todo esto, porque no hay otra cosa más que perversión, porque logran enriquecerse los negociadores en base a la pobreza absoluta de nuestro pueblo. Vamos con Alcira. Primero, todo el tratamiento de la deuda es de una oscuridad y un cretinismo impresionante, donde se han perdido oportunidades de hacer una auditoría de la deuda que demostrara realmente el carácter fraudulento de una parte importante de esa deuda. Yo lo que decía, vos sabés que
Esta fue una recomendación en su momento de Bernardo Crispin, que no es precisamente el Che Guevara. Yo me acuerdo, no sé si en el año 94, en alguna de estas aventuras frustradas que uno ha tenido en la política, le pregunté, él había vivido, porque trabajaba en Naciones Unidas y había vivido como 10 años en Washington, con lo cual a los del Fondo Monetario y demás los conocía por el apodo Tito, Pepito, etc. Y yo le pregunté, ¿cómo hacen para presionar? ¿Cómo le presionan? Y le dijo, miren, el tema es este, que cuando ellos vienen a presionar, lo que uno tiene que hacer es mandarle una inspección interna, porque es tal la ilegitimidad de lo que hacen, que inmediatamente a los 15 minutos vienen a negociar. Ahora, lo que no se puede hacer es temblar ante ellos y mucho menos recibir contribuciones, porque esa es la forma que ellos tienen. Presionar, ofrecer coimas, etc. Y acá, si uno hubiera tomado en el 2003, 2004, lo que fue el dictamen del juez Ballesteros sobre la denuncia de Alejandro Olmos, un dictamen que no fue apelado nunca, ahí se demuestra que la mitad de la deuda externa, una mitad ya era fraudulenta porque nunca se sabía dónde llegaba y demás, pero la otra mitad de la deuda externa, en ese momento 23.000 millones de dólares, correspondían a la estatización de la deuda privada de 184 corporaciones o bancos nacionales o internacionales, donde estaban, entre otros, el Citibank, el Morgan, el Santander, etc. Entonces se va a la paradoja de que ellos te ponían como deuda del pueblo argentino lo que era una deuda del Citibank, etcétera, etcétera. Y después eran acreedores. Entonces, esto fue, fíjate una cosa, Rafael Correa en Ecuador, en el 2005, siguió ese consejo de Grispun. Entonces hizo una auditoría de la deuda, donde trabajó el hijo de Alejandro Olmos. Ahora, cuando los bancos se enteraron que tenían muy prolijamente detectados todos y cada uno de los ilícitos, que el dictamen del juez Ballesteros detectaba 477 ilícitos, fueron los bancos los que vinieron a negociar, a pedir negociar y aceptar pagar, que le pagaran solo el 30% de la deuda total. Yo lo reiteré mucho en la intervención ahí. ¿Sabes cuál fue la única condición que pusieron los bancos? No. Que no se diera publicidad a esa investigación. Claro, el tema es que si acá vos dabas publicidad a esa información, te ibas a encontrar que estabas pagándole la deuda de Monsanto, de Halliburton, de la Exxon, de Shell, de Ford, de la IBM. No se puede creer, no se puede creer. Y eso me parece no fue enlodando. Está el grupo Clarín, está el grupo Macri, Techín, Loma Negra, de Malita Forta, están todos. No pueden decir absolutamente nada de la prensa, pero estaba Sebel, Socma, fue realmente un... Es decir, es parte de la deuda, de todo esto que se está pagando ahora. Esa fue la misma deuda que se fue incrementando, etcétera, etcétera. Y como no se pone un freno, no hay una negociación seria que te determine dónde están, cuáles son las liquidaciones que te indican por qué pasaste de este monto a este otro monto, etcétera. El tema es que esto es un fango en el cual nunca vas a salir. ¿Qué es lo que pasó con el desendeudamiento? También el desendeudamiento fue una trampa, porque cuando se declara el default tenía 137.000 millones de dólares de deuda. Se pagaron 190.000 millones. Y la deuda creció en el 2014 a 220.000 millones. Es decir, si vos no cortás esa lógica, esto es una locura total. Entonces, ¿el problema qué es? De acá creo que hay una clave que son quiénes negocian en nombre de quién. Quiénes se dejan presionar, quiénes se dejan o quienes reciben algún tipo de colaboración y quienes se plantan. Aparentemente esto es así. Entonces, el tema es que si uno mira la economía con mentalidad de carnicero de la esquina, te das cuenta que en realidad el déficit fiscal, que fue de unos 20.000 millones de dólares, en gran parte se debe a la locura de que la Argentina es el único país en el mundo donde, mientras una característica de la situación internacional es la drástica baja del precio del barril de petróleo. Sí, acá lo pagamos, lo compensamos. Exacto, bajó en un 70%, desde 111 dólares mediados del 14 a 30 y pico. Sí. 70%.
Es el único país en el mundo que le reconoce a las petroleras. Primero fue 77, ahora es 68 porque bajó más. Ese reconocimiento, ese regalo que se le hace a las petroleras, incluyendo la diferencia del gas y otra diferencia a los que exportan el petróleo más grueso, que son 11.000 millones de dólares. Este es un dato de Wall Street Journal. Entonces, te das cuenta que de pronto no tienes a nadie que se plante y diga, bueno, a ver, muchachos, ¿qué pasa? Porque efectivamente... Pero te pregunto, después de 16 años o 15 años, ¿estás en condiciones de plantarte? Porque yo en algún momento hay que terminar con esta historia. Pero por lo menos tenés que tener al menos la mirada gris. Ir a decirle, miren señores, esta es la deuda que estamos pagando. ¿Se encuentra acá en esta listita? Usted, esta deuda me la estatizó, así que déjese embromar, qué sé yo. Esta cosa de que la clave para que no... para aceptar el 30% de la deuda, sea que no se dé a publicidad todos los desfalcos que habían hecho. Es lo mismo que opina Grispun. Entonces, por lo menos, andá y decirle, miren, señor, ¿cuánto quieren cobrar ustedes? Ahora se dan cuenta que es esto. Además, no tenés quiénes son los poseedores de los títulos. El problema es que para hacer esto tenés que tener las manitas muy limpias con esta cuestión de la primera piedra. Y yo no sé hasta dónde todos los negociadores, directa o indirectamente, tenían o no las manos limpias, porque no nos engañemos. La última negociación del canje del 2010 fue Amado Vudú con la financiera Arcadia. Entonces no sabes hasta dónde, más allá de una u otra persona, yo no digo... No hay una serie de compromisos intrincados que si vos te plantás el tipo tiene para presionarte. Entonces la clave para plantarte es tener las manos limpias para pegarle una piedra. Por lo menos hay que mandar como negociaciones a alguien, como negociador a alguien que se tenga esas características. Tenían embargados los fondos de Chevron, se hizo un acuerdo por el cual, en vez de depositárselo a YPF, se deposita en paraísos fiscales, a nombre de funcionarios que después le dan a... Es un intríngulis infernal donde no sabes cuánto hay de inversión real, cuánto hay de lavado de dinero, cuánto hay de narcos. No, es una cosa de locos. Ahora, la vergüenza es que esta persona debiera renunciar, porque si la lucha contra la corrupción va a ser que ante la primera de cambio le dicen, chiquita, no te metas con esto, entonces da marcha atrás, ¿qué garantía tenemos de lucha contra la corrupción? Pero además hay una cosa que se vinculaba con este nuevo escándalo de la Rosadita. La corrupción mata. Y esto, que se veía en la cuestión de 11, es cierto que ahora con esta dinámica de no tener en cuenta, o con esto que se hizo de la cantidad de inversiones que dejaron de hacerse en infraestructura por corrupción. Argentina no necesita que vengan capitales. Lo que necesita es que no le sigan robando su riqueza. Esta es la clave de la cosa. Pero esto sí, supone, por otro lado, no. no. Una cosa. Si vos tenés un ahorrito en dólares, sí, ¿lo vas a ir a poner en un banco cuando tal vez vos eras muy chico? Cuando tus viejos le confiscaron los ahorros, tipos que tenían 10.000, 15.000, 25.000 dólares, etcétera, le confiscaron las cuentas de ahorro a los pequeños y medianos ahorristas. Esos fueron 20.000 millones de dólares, por eso después se pudo salir en el 2003 y una inversión que lo pagaron los medianos y pequeños ahorristas. Pero acordate que salían en esos mismos días camiones cargados con dólares para salvar las cuentas de los grandes ahorristas. Entonces, ¿cómo vas a tener confianza en un país en el cual las clases dirigentes, más allá de su color político, y en general los ministros de Economía, también más allá de su color político, cada tanto te hacen una trastada de esa? Yo te digo, prefiero tener en el chanchito una... No sé si se entiende. Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, la naturaleza de la deuda es absolutamente espuria. Lo que se está tratando es de hacer arreglos mediante que si pagaba a Arba, iba a ser un negocio excelente para el país y también para los bancos, porque iban a hacer una negociación en la cual se iban a desprender comisiones o vaya a saber qué condiciones futuras de exenciones impositivas se le plantearía a los bancos por llevar adelante esta maniobra. Pero dentro de todo, hemos elegido nosotros el mal mayor,
el peor negocio para el país y el mejor negocio para la delincuencia. Y en ese contexto lo que hemos dejado para el final es la voz de Alcira Argumedo, como una persona que rescato por su valor intelectual y su honestidad intelectual, también valga la reiteración, porque de eso se trata, una deuda que ha sido probada en una cantidad que llegaban al 500 millar de ilícitos cuando se hizo el juicio a la deuda por iniciativa de Alejandro Olmo, y con la misma iniciativa se llevó adelante ese juicio en Ecuador y triunfó. Y este juicio que se había ganado en la Argentina no se pudo aplicar la sentencia, señoras y señores, en el año 2000, porque hubo un planteo clarísimo. Habíamos renunciado a nuestra jurisdicción para debatir legalmente en nuestro país. Habíamos delegado por vía del gobierno de Menem la jurisdicción al extranjero. Y si esto no alcanza, terminado eso en el 2003 y luego en el 2007, los señores Néstor Kirchner y la señora Cristina de Kirchner firmaron la prórroga de jurisdicción. Entonces, cuando analizamos lo que es traición a la patria o no, creo que no podemos centrarnos en que si está bien o mal hecha la negociación esta última de Macri, porque no la apoyo ni la comparto, pero no hay alternativa, porque tenemos una sentencia judicial que no nos permitiría cobrar el precio de un poroto, no de un kilo ni una tonelada en el extranjero, producto de la impericia intencionada para no pagarse cuando hubieron oportunidades puntuales y de haber firmado la prórroga de jurisdicción por parte de estos dos expresidentes en el último tramo de la década del 2000. 2003, el señor Néstor Kirchner, 2007, la señora Cristina Fernández. De esta manera nosotros concluimos el programa de hoy y de esta manera ponemos en conocimiento a ustedes de datos que estimo que no son nuevos, porque no son nuevos, pero que muchas cosas de estas no las tenemos en cuenta y fundamentalmente no las concatenamos, no las relacionamos con nuestra realidad. Esto hay que tener mente histórica. ¿Rencoroso? No, para nada. ¿Memorioso? Sí. Si no aprendemos de nuestra historia, cometeremos los mismos errores. Macarena. Bueno, siguen sonando los teléfonos de nuestro canal, pero llegamos al final. Pueden dejarnos sus mensajes o bien comunicarse ya mañana a las 19 horas. Hoy la repetición a las 0 horas de palabras y verdades. Y quédese allí porque en instantes comienza Noticiero 24, segunda edición, con la conducción de Carolina Kipildor y Martín Paz, todo el desarrollo informativo provincial, nacional e internacional, lo más importante que ha sucedido en estas últimas horas, Raúl. Bien, yo mil gracias para toda la gente que nos acompañó, 2 horas largas, pero que no ha faltado el contenido y fundamentalmente estuvo presente la opinión de mucha gente que está a favor, en contra, que opinen de Caputo, que opinen de esto, que díganme que si una rata tiene 4 o 3 patas, no interesa todo eso. Lo que interesa es la esencia, que nosotros estamos pagando una deuda que no existe. Ese es un tema que está absoluta y totalmente pendiente y ninguna persona, ningún gobierno hasta el momento se ha planteado llevar el debate al punto que corresponde, que es el no pago de una deuda inexistente. Y se hace esta prolongación en el tiempo de este pago por el sencillo hecho de que están haciendo lo más vil que puede ocurrir, es negociar con la miseria de nuestro pueblo, obligándonos a pagar lo que no debemos. Lamentable, pero esto no lo inventó Macri, esto viene de antes. Como siempre digo yo, este no es el acabose, sino el continuose del empezóse. Vaya a saber cuándo. Hasta mañana, que tenga muy buena noche y no se vaya. Quédese conectado. Esta noche de nuevo, a las 0 horas nos a las pueden 0 ver. horas la repetición de Palabras y Verdades, luego eternamente en YouTube, para que usted lo pueda compartir en nuestra página web www.canal7saltaoficial.com y quédese ahí porque ya comienza Noticiero 24, segunda edición. Muchas gracias por estar allí, por compartir con nosotros y por interactuar con nosotros.